Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Una vez más, estamos aquí para aprender un poco más y más de la palabra de Dios, de Jesús. Bendito sea Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2. En el libro de Tito, amén, Tito 2. Vamos a la lectura de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Tito capítulo 2. Dice así. Alabado sea Cristo. Vamos a la lectura, dice así la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre maravilloso, gracias te damos, poderoso Dios. Bendice tu palabra esta noche, a través de ella, Señor, enséñanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, danos entendimiento, sabiduría, conocimiento, Padre Celestial, y llénanos de tu gracia cada día. Padre Santo, bendice también a mis hermanos y abre su entendimiento, que tu palabra, Señor, penetre en sus corazones y haz crecer esa preciosa semilla, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo te damos, y tú seas Espíritu Santo quien hable a través de mi vida a mis hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios, tome su lugar. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Señor. Nos dice la palabra del Señor en esta noche, nos enseña acerca de la enseñanza, que nosotros los creyentes debemos de practicar la sana doctrina. La sana doctrina. Porque hay doctrinas que no son sanas. ¿Amén? Hay doctrinas que se apartan de la verdad. Es por ello que el apóstol Pablo siempre lo encargaba a Timoteo y le decía, ocúpate, Timoteo, en la lectura y en la doctrina. Cuídate de todo ello, para que así también te puedas salvar tú y se salven los que también te escuchen. La doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿De qué manera nosotros enseñamos? Como dice el apóstol Pablo, no soy como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O añaden, quiere decir medran, quiere decir añaden, agregan, aumentan. Amén. Alabado sea Cristo. Hay muchos que añaden a lo que ya está en la palabra de Dios escrita. Y hay otros que se salen también de la doctrina. Amén. Amén. Alabado sea Cristo. Amén. Pero nosotros
tenemos que practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que no nos enseñe. Porque la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis nos habla que nosotros no debemos añadir, ni tampoco quitar. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea Cristo. Amén. Porque hay muchas personas o pastores que añaden, hermanos, a lo que ya está escrito. Enseñan su pensamiento, su propio parecer, su propia idea o su ideología. Alabado sea Cristo. Es por ello que el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo a no hacer caso a aquellos hombres que hablan fábulas, o sea, cuentos. Que no, hermanos, aquellas personas que hablan, que no estás, hermanos, de acuerdo a la doctrina, a la sana doctrina, esos hombres no son hombres espirituales. La palabra del Señor nos enseña que ellos sirven a sus vientres. Y dice la palabra, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, que nos habla en Romanos capítulo 16, versículo 17. Porque hay muchos, por eso dice ahí en Romanos 16, 17, hermano, nos habla que nosotros tenemos que fijarnos en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina. Amén. Entonces, y nos dice que nosotros tenemos que fijarnos en esa persona que causa tropiezo en contra de la doctrina. Y dice la palabra del Señor, y que os apartéis de ellos. Porque esas personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La doctrina, cuando es mal, hermanos, enseñada, te puede llevar al infierno. La doctrina, la sana doctrina, o la doctrina cuando es bien enseñada, es una sana doctrina. Entonces te lleva a la salvación. Alabado sea Cristo. La iglesia misma, o los pastores mismos, hermanos, se añaden a la doctrina otras cosas que no está escrita en la palabra del Señor. A esas personas, a quien le predican, a quien le enseñan, esas personas van camino al infierno también. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Porque dice son mandamientos de hombres, practican mandamientos de hombres. Como dice en Colosenses capítulo 2, ¿verdad, hermanos? Ahí en Colosenses capítulo 2, por ejemplo, nos habla acerca de que el Señor, hermanos, Él con su muerte, dice, hermanos, los estatutos, las leyes que eran contrarias a nosotros, Él lo clavó en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en día de fiestas, luna nueva y día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. A su nombre sea la gloria. Entonces, esos mandamientos, continúa usted leyendo más abajo, en Colosenses dice, tales preceptos, o tales, hermanos, mandamientos, son mandamientos de hombres, como no gustes, no toques, ni aún, dice, ni aún gustes, no gustes, no toques. Esos son mandamientos de hombres. Alabado sea Cristo. A su nombre sea la gloria. A ver, ¿alguien me lo puede leer esa parte? Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Siga más abajo, el 20, ¿no? 3. Tales cosas tienen a la verdad ciertamente cierta reputación de la sabiduría en culto voluntario, en humildad, tales como no manejes, ni gustes, Ni aún toques. Amén. Esos son mandamientos. Continúo leyendo lo que dice. Dice, En conformidad a mandamientos y doctrina de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Gloria a Cristo. Ahí nos dice, ¿no? En el versículo 20 nos dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como
si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Cuáles son esos preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Eso qué mandamiento es? ¿Ese qué mandamiento es? Mandamientos de hombres. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. A su nombre, gloria. Todas cosas que se destruyen con el uso, porque dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina, ese es el mandamiento de Dios. A su nombre, gloria. Entonces nosotros, los creyentes, no podemos, hermanos, volver a la esclavitud. El estar privándonos de muchas cosas, hermanos, es volvernos a la esclavitud. ¿Por qué? Esas cosas que añadimos nosotros a los mandamientos de lo que ya está escrito en la Biblia, esos son mandamientos de hombres. Por ello que el hombre, al practicar esas cosas, hermanos, comienza a vivir con miedo. A su nombre, gloria. Comienza a vivir en miedo como era en el tiempo de la ley. Alabado sea Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, siempre demostraba que él, hermano, era un hombre libre. Él dice, no vuelvan al yugo de esclavitud, porque Cristo los ha libertado. Ahora son hombres y mujeres libres. A su nombre, gloria. Nosotros somos hombres y mujeres libres, porque Cristo nos libertó de la esclavitud. Alabado sea Cristo. Cristo nos libertó de la esclavitud. Ya nosotros no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Aleluya. Y si Cristo vive en nosotros, pues somos libres. A su nombre, gloria. Por eso Pablo dice, no vos volváis de nuevo al yugo de esclavitud, porque en el tiempo de los hermanos, de los siervos o del pueblo de Israel, se vivía en esclavitud. Porque la ley, hermanos, la ley era temor, miedo. Alabado sea Cristo. Producía temor. Porque toda la persona vivía en temor. Si fallo en esta, ya me espera la muerte. Porque la ley, ¿qué era? ¿Condenaba o salvaba? La ley